Buenas chicos y chicas, les habla el profesor Nelson de electrónica. Hoy vamos a ver un nuevo elemento, un nuevo componente electrónico, el cual es el transistor BJT o transistor de uniyuntura. Este componente es muy importante en la electrónica y se lo utiliza bastante. Van a encontrar muchos de estos componentes en las tarjetas electrónicas. Para empezar, vamos a entrar en la definición de qué es un transistor BJT o qué es un transistor de manera general. Los transistores son elementos electrónicos que permiten controlar grandes cantidades de corriente, en el caso del BJT, utilizando señales o pequeñas señales de corriente en su base. Ellos controlan el flujo de corriente a través de dos terminales llamados colector e emisor. Para controlar esa corriente se utiliza una pequeña corriente en base. Así es que el transistor BJT trabaja en función a control a través de corriente. Dentro de la familia de los BJT encontramos subfamilias, en este caso dos tipos de transistores BJT. Tenemos aquellos transistores llamados NPN y otros llamados PNP y su símbolo que corresponde. Todos los transistores tienen tres terminales. Cada terminal tiene un nombre. En este caso la C es de colector, la E de emisor, la B de base, tanto en el PNP como el NPN. Ahora, si se fijan en el símbolo, hay una pequeña diferencia en ambos, este de acá. El diodo, que siempre lo vamos a ver en muchos elementos electrónicos, pues nos indica cómo tendría que ir polarizado, cómo se lo debe energizar para hacer trabajar el transistor. Así es que el llamado emisor, en el caso del NPN, ¿sí? Ya que dice NPN, porque el nombre debido a esto. La punta del diodo siempre nos va a indicar que es negativo. El lado opuesto del diodo sería positivo. Y como se observa acá, el lado opuesto del diodo, de la punta del diodo, pues va en dirección al llamado base. Por tanto, en la base de este transistor tendrá que ir positivo. Y en el llamado emisor tendrá que ir conectado hacia negativo debido al diodo. Y en el caso del colector, pues en colector tendrá que ir conectado hacia positivo, es decir, en inversa. El emisor va en directa, la base va en directa, el colector va en inversa. En el caso del PNP, pues se observa que el emisor es positivo, por tanto el emisor tendrá que ser conectado hacia positivo. El llamado base tendrá que ser conectado hacia negativo, ya que se observa que la punta del diodo apunta hacia la base. Y el colector tendrá que ser opuesto al emisor. Si el emisor va hacia positivo, el colector tendrá que ir hacia negativo. Ahora, los transistores BJT son muy utilizados en dos áreas. La primera y la más útil, bueno, en el ámbito de la música o de las señales, es utilizar el transistor como una resistencia variable y de esta forma pues cambiar o alterar, en este caso, la amplitud de una señal de voltaje. Es decir, que este transistor puede trabajar como una resistencia variable, aumentando o reduciendo, y de esta forma alterando el tamaño de la señal que tengamos. Todos los transistores, sean BJT o en el caso del MOSFET, ¿sí?, tienen la función de controlar, como habíamos dicho, grandes cantidades de corriente a través de pequeñas señales. En este caso del BJT, pequeñas señales de corriente. Ahora, los transistores BJT amplifican esa señal de la base y la que va a salir por colector hacia emisor, y cuando trabaja como resistencia variable, esa señal que entra por la base se llega a multiplicar
o en este caso a crecer. ¿Qué tanto llega a crecer? Pues depende mucho de algo, un factor importante que tiene en el caso de los BJT. Los BJT tienen una propiedad llamada ganancia. Que normalmente está representada por la letra o el símbolo beta, o en el caso de los multímetros lo van a encontrar como HFE, que es lo mismo. Así es que esto es lo mismo, HFE o beta, que es ganancia. La ganancia nos indica de por cuánto se va a multiplicar la corriente que vaya a entrar por acá. Si aquí entra 1 miliampere, pues aquí vamos a tener una corriente multiplicada por el factor de ganancia. Si la ganancia es 100, ese miliampere que va a entrar por colector emisor, pues va a ser 100 miliamperes. Eso en el caso del factor de ganancia. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero cuando se trabaja el transistor en modo de resistencia variable, se dice que el transistor está en la zona activa. Ahora, cada transistor tiene una ganancia diferente en base a la clasificación que tengan, si son de baja corriente, de mediana corriente o de alta corriente. Entre más corriente manejen, menos ganancias van a tener. También pueden trabajar los BJT como interruptores, es decir, como switch electrónicos, abren y cierran, abren y cierran. Esto de abrir y cerrar más que todo va hacia los relés. Nosotros normalmente utilizamos los relés para poder activar cargas hacia 220, ¿no? Entonces los transistores BJT los van a encontrar en muchos módulos donde se utilice relés. Es que de esa forma vamos a tener transistores BJT activando lo que serían los relés, y los relés pues activarían cargas a 220 voltios AC. Entonces los transistores trabajan en dos formas: en la zona activa y en la zona de corte y saturación, trabajando como un interruptor electrónico, ¿sí? De esas dos formas. Ambas situaciones dependen mucho de la ganancia. Si tenemos ganancia, podemos calcular cómo va a trabajar nuestro transistor. Podemos hacer que trabaje como interruptor o como una resistencia variable. Pues veamos un poco de esos transistores. Aquí tenemos el aspecto de algunos de los transistores. Tenemos transistores en diferentes encapsulados. Vamos a tener transistores de baja corriente en encapsulados llamados TO92. Es decir, la forma del encapsulado del transistor se llama TO92. El común, este de acá, el TO220. Luego tenemos aquel que parece un sombrero, el TO3. ¿Sí? Pues aquí les presentamos. Tenemos pequeños transistores de baja corriente. Estos transistores pues solamente pueden manejar corrientes pues menores a 1 ampere por lo general. Este de acá específicamente es de 100 miliamperes. Después tenemos lo que serían los tip 31, tip 32, tip 120 y demás tips. Ya, vamos a ir viendo sus características enseguida. Y también tenemos como sombrero, como les había dicho. ¿Sí? Aquí tenemos este y de esta forma. Lamentablemente este no es un transistor, sino un regulador de voltaje. Así es que bueno, no vamos a poder medir este de acá. Pero para compensar tengo un transistor en un encapsulado pues más robusto que el TO220. Este transistor pues también nos permite controlar grandes cantidades de corriente. Veamos cómo trabajarían estos de acá. Primero recuerden que el transistor, al tener 3 terminales, pues tenemos que buscar la hoja de datos para ver la distribución de esos terminales. Colector, base, emisor, de qué manera se distribuyen en el encapsulado.
¿sí? Porque si se observa, aquí tengo colector, base, emisor. En el caso del tip 31C tenemos base, colector, emisor. Si utilizara este encapsulado, pues tendría que fijarme cuidadosamente cómo estaría distribuido. Si se observa acá, tengo el sombrero y me dice que las patas, los pines de abajo, tienen números y los números corresponden a base y emisor. Ahora, ¿cómo sé cuáles pines? Pues aquí más o menos. Si se fijan, la distancia pues es asimétrica, es decir que está más cerca de un lado que del otro. Lo mismo acá. Entonces, viéndolo de esta forma, este sería pin 1, pin 2. Y en este caso, la pestaña esta sería el tab o el colector. Así es que este es el colector y estos serían los pines. Este tipo de encapsulado nos permite disipar bastante calor, ¿sí? Cuando se requiere disipar mucha potencia de 50 a 100 vatios de calor, pues se utiliza normalmente este encapsulado y un disipador enorme de aluminio. En el caso de este, pues este es el tip 3035, que es su equivalente al 2N3055. Este tip 3055, pues la distribución de los pines es la misma que la de acá. Es decir que el primero es base, colector y emisor. Ahora, ¿qué características debo ver en mi transistor? Las características básicas que tienen que observar para hacer reemplazos de transistores BJT serían el tema del voltaje colector-emisor. Es el voltaje que el transistor podrá aguantar cuando se le aplique tensión entre colector y emisor. Es decir, que aquí yo le pongo menos y aquí yo le pongo más, y cuánto puede aguantar hasta antes que se destruya. El pequeño, que es el BC547, dice que aguanta hasta 50 voltios. Si le aplicamos más tensión, se va a dañar el transistor. Y dice que puede manejar corrientes de 100 miliamperes. 100 miliamperes, ¿dónde? Pues entre colector y emisor. Siempre nos va a dar la información de cuánta corriente es la que puede manejar entre colector y emisor. Cuánta es la corriente máxima. En el caso entonces es solamente de 0.1 ampere o 100 miliamperes. Ahora, lo que había dicho de ganancia, pues la ganancia en la hoja de datos no es exacta. Nos viene con un rango. Ese rango pues a nosotros nos pone en este caso en apuros. Así es que lo que tenemos que hacer es usar el multímetro para poder encontrar la ganancia. En su multímetro van a encontrar una sección netamente para ese fin. Si se fijan, en la parte inferior tengo HFE y en acá tengo orificios donde tengo que colocar los pines en base a la subfamilia, si es NPN o PNP. Enseguida haremos una prueba. En el caso del tip 31, pues tenemos voltaje colector emisor de 100 voltios, aguanta más que este. Y como era de esperar, pues el tema de la corriente es mayor, 3 amperios. ¿No? Estos normalmente manejan en amperios, 10 amperios, 5 amperios, 7 amperios, 2 amperios. La ganancia no la puse porque necesitamos encontrarlo de manera con el multímetro. En el caso del otro, pues aguanta 60 voltios. Este es lo mismo que este, solo que diferente de encapsulado. 60 voltios y puede manejar hasta 15 amperios. Bastante. Sí, esto por eso son transistores de potencia. ¿Ya? Bien, y la ganancia también la tenemos que encontrar. Pues vamos a ver ese detalle. Bien, ahora, como pueden ver, aquí tengo el símbolo de beta. Sí, ganancia. Y ya puse el multímetro justamente ahí, HF. Ahora, observando el símbolo del transistor, pues puedo saber la distribución de colector base emisor. Y sabiendo que este es de tipo, pues, PNP. NPN, perdón. Ya la base es positiva. Entonces que el primer pin es colector, el del medio es base y el siguiente es emisor. Tengan mucho en cuenta que este tipo de transistores tiene en este caso un lado redondo, y ese lado redondo
¿sí? Tendría que ir hacia atrás y ustedes tienen que mirar la parte pues plana, ¿sí? Viendo la parte plana estaría la orientación de los pines. Pues pongámoslo y veamos qué valor nos da. Pues es 308. Esa sería en este caso la ganancia. 308 de este transistor. Si es que lo vamos a anotar por algún lado. 308 del BC547. Ahora vamos a probar otro transistor que en este caso sería de la familia PNP. El BC557, uno pequeñito. Este igual tiene la misma distribución, pero hay que fijarse que el colector está de este lado, base y emisor. Entonces este entraría ahí. Vean que este tiene más ganancia incluso. Tiene 419. Pues me anoto esa parte. El BC557 tiene 417. Bien, ahora, si se tiene dos transistores de la misma subfamilia, sea PNP o NPN, es muy probable que ambos tengan cierta diferencia de ganancia. Qué sé yo, con 10 unidades, 20 unidades. Así es que no se sorprendan si encuentran uno con 200 y el otro con 170 o 210. ¿Sí? No es raro. Lo normal en ocasiones es que hay personas que seleccionan que todos tengan la misma ganancia. Depende mucho para qué se utilice. Si es para amplificación de ondas de sonido, señales, pues sí, sería bueno catalogarlo y tener transistores con la misma ganancia. En el caso de los grandes, pues está medio complicado. ¿Sí? Esto lo vamos a usar con un protoboard. ¿Sí? En un momento. Bien, ya está conectado. Tengo el transistor TIP 31C, este tipo NPN, y está conectado en este caso en la parte superior. Tenemos una ganancia de 162, que es bastante diferente a los 308 del anterior. Pues anotamos ese valor. TIP 31C sería 163. Esas ganancias lo vamos a utilizar después. Pasemos al más grande. Bien, el más grande no puede entrar en el protoboard por si acaso. Así que estoy usando los caimanes. Y tenemos una ganancia en este caso de 50. Como pueden notar, entre más potente sea el transistor o más corriente pueda manejar entre colector y emisor, pues la ganancia llega a ser mucho menor. ¿Sí? Entonces notamos este de 50. Una beta de 50. Muy bien. Muy bien, ya que tenemos anotadas las ganancias 50, 163 y 308. Ahora, ¿cómo hago para detectar si mi transistor está bien o si está mal? Pues para poder saber eso y cómo medirlo, lo más normal sería pues estudiar cómo está internamente construido. Pues un transistor, un BJT, está construido de manera que parezca un sándwich. Sí, es decir que tiene pues dos masas de pan en la parte superior, una en la parte inferior, y tiene un relleno. O en este caso podemos decir que un transistor BJT está compuesto a través de diodos. Si se fijan en acá, tenemos colector arriba, base abajo, emisor en la parte inferior. Ahora, no sé si se llega a notar, pero si nosotros tapamos la parte superior, aquí tenemos un diodo. Tenemos un diodo y aquí tenemos una zona de agotamiento. Y por tanto, si yo pongo aquí, ojo que este de acá sería un transistor NPN, este de acá. Y por aclaración, los transistores NPN son más usados que los PNP, ¿sí? Bueno, debido a ciertas cualidades, ¿sí? O facilidades eléctricas. Bien, ahora entonces, si este transistor es un NPN, quiere decir que la base tendría que tener positivo.
Y sí, está bien, porque un diodo que está de esta forma, pues acá tendría que darle positivo y acá tendría que darle negativo, o medirlo en diodo. Y de esa forma yo obtendría la medida en ohmio, es decir que habría circulación de corriente y podría medir. Mientras que si yo le pongo negativo a la base, positivo al emisor, no podría medir porque está en inversa. Entonces, de esa manera vamos viendo cómo revisar. La base en directa, emisor en directa, y debería medir. Y en inversa no. Y ahora lo mismo, pero con relación al colector. Es decir, que la base es el común, no se mueve para nada. Y tenemos entonces ese diodo y aquí tenemos colector. Y lo mismo que en el caso con emisor. Positivo a la base, negativo al colector y debería poder medirse. Si le pongo negativo a la base, o sea, invertido, y positivo al colector invertido, no debería medir. Si mide es que el transistor está dañado y ya no sirve. Y algo más importante, entre colector y emisor hay dos barreras, aquí una y aquí otra. Por tanto, por nada del mundo debería haber continuidad entre colector y emisor. Estas doble barrera lo hacen o le dan la cualidad de poder soportar grandes voltajes de trabajo. Es decir, que van a encontrar transistores de JT de más de 1000 voltios entre colector y emisor. ¿Sí? Son bastante robustos y resistentes, en este caso a la tensión estática. Por eso no se queman cuando los agarramos. Muy bien, veamos cómo funciona entonces. Bien, vamos a simular cómo trabajaría este transistor. Primeramente, al emisor le mandamos negativo. A la base le mandamos positivo. Al colector también le mandamos positivo. ¿Sí? De esta forma tendría que polarizarse. Ahora, una observación. El colector tiene un dopaje diferente al emisor. Cuando ustedes midan entre base y emisor, habrá una diferencia de medición. ¿Por qué? Porque ahí pueden observar que internamente el dopaje, es decir, aquellos elementos que fueron añadidos, aquellas impurezas para que un semiconductor se comporte de tipo N, se convierta o de tipo P, ¿sí? Eso lo explico más en la parte de diodos, es que les invito a que vean ese video. Bien, entonces una vez que esté polarizado de esta forma, pues vamos a tener tensión en la parte inferior, ¿no? Vamos a tener abajo, ¿y qué vamos a tener? Pues vamos a tener un montón de electrones. De esta forma, tenemos entonces en colector positivo, se amontonaron los huecos, en la base tenemos también positivo, se amontonaron huecos, en la parte del emisor, pues se amontonaron los electrones. Ahora ocurre lo siguiente, en la parte de colector, pues estos huecos van a moverse hasta cubrir todos los electrones. En este caso van a quitar todos los electrones, todos ellos se van a ir hacia los huecos debido a la atracción, ¿no? Ahí. En esencia todo se llenaría aquí. Y luego en la parte inferior, pues estos electrones están empujándose unos con otros, ¿sí? Y de tal forma que alguno llegue por acá, cerca de la barrera, pues lo mismo ocurre acá, ¿no? Aquí tenemos huecos que ayudan a jalar a quienes, a estos de acá, a estos electrones de la barrera, del potencial. Pues ¿qué va a hacer? Pues ese electrón que estaba ahí se va a mover justamente hacia la base y va a dejar un hueco, ¿no? Eso es decir que aquí se va a quedar como un positivo, ahí habría positivo, y eso le va a permitir tener un camino para que un electrón pueda entrar y moverse. Y lo mismo va a pasar con todos los demás electrones, pues estos se van a mover allá, todos van a poder moverse ahora. La barrera se acaba de romper, como si fuera un diodo normal. Entonces estos electrones se van a llenar acá, van a llenarse por completo en la oblea de la base. Ahí se va a llenar, y los huecos también van a llenar la parte de colector, toda esa oblea, ¿sí? Bueno, quedaría de la siguiente forma.
Pues bien, quedaría de esta forma. Ya no existen los huecos acá en la base. Fueron llenados en este caso por todos los electrones que cruzaron la barrera. Y estos electrones pues van pasando hacia la base, pero de uno en uno, es decir, de manera que sea muy poca la corriente. Se van moviendo ahí, de poco en poco. Ahora, aquí en la zona de la base pues se amontonaron un montón de electrones. Esos electrones pues van a empujar a los demás electrones que están ahora en esta barrera de acá. En la barrera entre colector y base, pues esa barrera de potencial se va a romper. Se va a romper de tal forma que, ya que toda esta zona también está como positivo, entonces este electrón ahora va a romper la barrera y va a pasar. Va a generar un hueco y listo, el potencial se acaba de romper y ya está. Ahora los electrones pueden pasar por acá en mayor volumen, ya que es más amplio el camino, ¿sí? Entonces al ser más amplio van a poder pasar ahora de emisor hacia colector. Ojo que la corriente siempre es el movimiento de los electrones, ¿sí? Los electrones se moverían de negativo hacia positivo, ¿ya? Bien, entonces se moverían hacia ahí y por la base estaría yendo por acá. Una vez que si yo cortara esta corriente, pues volveríamos al estado anterior, ¿no? Nuevamente volveríamos otra vez acá cuando cortamos el positivo en la base y nuevamente se vuelve a aislar lo que sería aparecer la barrera de potencial acá y acá, ¿sí? Y dejaría de fluir la corriente entre colector y emisor. De esta forma trabaja lo que sería el transistor BJT. Ojalá le hayan podido entenderlo, la verdad que a veces uno se complica mucho. Muy bien, ahora pasemos a revisar los transistores en base a este funcionamiento, ¿sí? Entonces, no olviden que tengo que medir entre base emisor, base colector. La medida va a ser diferente debido al dopaje que tienen ellos. Y entre colector y emisor tampoco debería tener medida. Pasemos a medir eso. Muy bien, para poder medir un transistor lo vamos a colocar en el protoboard. De esa forma no se va a mover. En este momento tengo el BC547, el cual tiene esta distribución. La base es la del medio, colector y emisor en los extremos. Y es un transistor NPN, quiere decir que el positivo de la sonda tendría que estar en el medio. Y no olviden que el multímetro tiene que estar en diodo, no en continuidad. Así que pasamos a diodo y el del medio queda quieto, y en este extremo, que debería ser el emisor, mide 708. En el lado opuesto 703. Ven que hay una diferencia entre colector. Este es colector porque mide menos que el emisor. El emisor siempre va a marcar más. Bien, pasemos al siguiente transistor. El siguiente transistor es un BC557, es el complemento del otro. Este es un transistor pues PNP, quiere decir que la base es negativa, se queda quieto. Y ahora vamos a poner las puntas a emisor 713, colector 710, 79. Colector es este, emisor es este. Ahora entre colector y emisor no debe marcar nada, en inversa tampoco, ¿sí? Eso quiere decir que el transistor está bien. Bien, pasemos al más grandote. Bien, el más grande es un transistor NPN, quiere decir que el positivo queda fijo y pues la distribución de esos pines sería que la base es el primer pin, colector, emisor. Por tanto, la base será positiva y el negativo será el que se mueva. Ahí nos marca 543. El último nos marca 550. 50 y 40. Este es el colector y este es el emisor. Si lo mido al revés no debería medir, así es que
y tampoco, entre colector emisor tampoco y tampoco. Si en caso midiera, significa que se dañó el transistor, ¿sí? Bien, de esa forma se llega a medir un transistor, ¿sí? Muy bien. Muy bien, ahora para poder finalizar vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a ver en el protoboard. Primero, tengo un transistor BC547. ¿Sabemos cuánto es la ganancia? Pues beta es 308. Ahora, voy a poner una carga. Esta carga de acá se encuentra en colector. Y el emisor, pues, está en la parte inferior. Y esta sería base. Esta es la configuración típica, ¿sí? O la polarización de un transistor. Normalmente lo van a encontrar polarizado de esta forma, ¿sí? Es polarización con emisor común, pues el emisor va directamente a negativo, colector va hacia positivo y la base va hacia positivo. Ahora, de esta forma, pues vamos a tratar de encontrar lo que sería el voltaje que va a quedar acá. Pues veamos qué ocurre. Primero, la carga es la que nos pide corriente, esta de acá. Por aquí va a aparecer una corriente a través de la carga. Esta sería la corriente de colector. Mientras que por acá va a aparecer otra corriente que sería la corriente de base. Esta corriente de acá está limitada por R6, que en la base siempre van a tener una resistencia bastante grande de 44K. Y lo que sería la carga que está conectada hacia el colector, pues normalmente tiene una baja resistencia, en este caso 220 ohmios. Ahora, pues, ¿cómo trabajaría todo esto? Pues lo más normal es saber si en R5 o la carga pues nos va a entregar lo que sería la tensión que se desea. Imaginen que R5 sea un foco, un relé y queramos que toda la tensión, pues esta tensión de 12 voltios, le llegue a él. Es decir, que yo necesito que aquí caiga 12 voltios de preferencia. Y la tensión entre colector y emisor, pues ya que es un circuito en serie, viene por acá y pasa a colector, pasa a emisor y llega a negativo. Pues entre colector y emisor, pues tendría que haber un voltaje de 0 voltios, idealmente. Ahora, si yo tengo 12 voltios acá, puedo saber cuánta es la corriente por colector, cuánto tendría que ser. ¿Sí? Pues, ¿de qué manera lo encontramos? Pues la ley de Ohm, ¿no? La corriente va a ser igual al voltaje, en este caso voltaje en R5 sobre, en este caso, la resistencia R5. Y aquí sería entonces, pues el voltaje sería 12 voltios y tendríamos sobre 220 ohmios. Y nos dice que necesitamos una corriente de pues 0.054 amperios, o que sería lo mismo a 54 miliamperes. Bien, esa es la corriente que necesitamos que pase por la carga. Ahora vamos a utilizar la ganancia y la corriente que pase por la base. Bien, antes que nada deben ver que entre base y emisor se ve un diodo. Este diodo tiene una caída de tensión, ya que es un diodo y está polarizado en directa, negativo al cátodo y positivo al ánodo. Entonces aquí vamos a tener normalmente 0,7 voltios y estamos aplicando 12 voltios. Y en este caso tenemos un circuito en serie ahí entre la resistencia y el diodo. En el diodo cae 0,7 voltios y por tanto en la resistencia va a caer la diferencia, 12 menos 0,7. Entonces en la resistencia tenemos 11,3 voltios. ¿Cuánta es la corriente que pasa por R6? Esa corriente B. La corriente de base pues va a ser igual a, pues sería igual a
los 11,3 voltios sobre 44K, que sería igual a 0.25 mA. En este caso pues es menos de 1 miliampero lo que está pasando. Ahora, esa es la corriente que pasa por la base. Y esta es la corriente que necesitamos que pase por R5. Necesitamos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo obtenemos? Pues a través de beta. La corriente de colector es igual a beta por la corriente de base. Por tanto, la corriente de colector va a ser igual a beta, que en el caso del BC547 es 308 por 0.256 mA. Nos daría una corriente de colector igual a pues 79 miliamperes. Como pueden ver, la corriente que podría entregar por colector es 79. Podría, por si acaso podría, ¿sí? Ahora depende mucho del consumo. Si el consumo es 54, no pasa nada, ¿sí? Esos 79 es el tope. Sí o sí se le tiene que entregar más corriente que la que requiere. Pero ojo que no se consume esos 79, solamente se consume 54. Bien, ahora eso significa que los 12 voltios va a caer sobre la carga. Pues bien, pasemos a ver qué pasaría si tuviéramos los transistores de potencia junto con sus ganancias. A ver qué pasa. Bien, como el TIP 31 es más fácil de colocar al protoboard que el más grandote, pues calculando este de acá con su ganancia nos daremos una idea de qué pasaría con este transistor de potencia. Pues los cálculos son los siguientes. Necesitamos una corriente que pase por acá de 54 miliamperes como anteriormente. Sabemos que por aquí va a pasar una corriente de 0.256 miliamperes por la base. Y la ganancia de este TIP 31C es bastante, bueno, es medianamente, ¿sí? Entonces, beta por la corriente y vamos a lograr entregar hasta 41 miliamperes. Eso es malo. ¿Por qué? Porque necesito 54. Si le doy menos de eso, pues el voltaje acá ya no va a ser de 12 voltios, sino va a ser de menos. ¿De cuánto? Pues fácil. Nuevamente utilizo la ley de Ohm. La ley de Ohm, pues, voltaje va a ser igual a la corriente que va a pasar, corriente colector, por el valor de R5, por R5 en este caso. El voltaje entonces va a ser igual a la corriente que va a pasar, 41 miliamperes por 220 ohmios, que sería igual a, en este caso el voltaje me sale en milivoltios por si acaso, sale 9180, que en este caso sería 9,18 voltios. Pues vean, en este caso 9,18 voltios acá, y en el transistor quedaría el resto. Hacer esto es hacer que el transistor entre en la zona activa, ¿sí? Como amplificador de señal. Pero si quieren energizar una carga, un LED, un relé, ¿sí? O un motor, pues tienen que saturarlo, darle más corriente a la base que la que requiere realmente. No se preocupen por el excedente, ¿sí? No se lo va a consumir, solo se va a consumir lo que se requiere. Este fenómeno lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Así es que si en el TIP 31 tenemos eso con una ganancia de 163, pues imagínense con este de acá. Pues el voltaje sería mitad y mitad, o quizás 5 voltios acá y 7 voltios acá, ya que la ganancia es apenas de 50, ¿no? Pero pueden hacer el cálculo y verlo por ustedes mismos, ¿no? De manera teórica. Pasemos al circuito a observar este fenómeno. Bien, ya tenemos el circuito, tenemos la resistencia de 44K como era en el circuito anterior,
44 en la base, 220 en el colector con el 547, y tenemos un voltaje en la carga de casi 11 voltios, es decir que en el transistor quedaría 1 voltio. Para poder reducir en este caso la caída de voltaje en el transistor, no olviden que si en el transistor cae voltaje, pues va a caer potencia. Entre más chico sea el voltaje en el transistor, menos va a calentar el transistor. Por ello, normalmente se exagera con la corriente que pase por la base. Vean que en base de cálculos, pues tendría que darme pues suficiente corriente, una corriente mayor a 54, lo cual debería darnos un voltaje de 12 voltios acá. Sin embargo, en el multímetro nos marca casi 11 voltios. Ahora, para mejorar este resultado, pues lo que haría sería bajarle el valor de la resistencia de base. Aquí tengo 2 de 22, pues eliminaría uno de ellos y lo pondría directamente hacia positivo usando solo una resistencia. Ahí tengo 11,86, pues prácticamente 12 voltios. De esa forma yo podría tranquilamente trabajar con este transistor. Tomar en cuenta que siempre se le debe dar más corriente de la que necesita la carga para que ésta pueda trabajar. Bien, ahora vamos a ver cómo funcionaría con el transistor grande. ¿Cuál sería la diferencia con relación al pequeño? ¿Sí? Porque en este de acá tuvimos 11 voltios casi. Bien, conectado el transistor, el tip 31C, estamos usando las dos resistencias. Ojo, recuerden que la distribución de pines es diferente, así que deben tomarlo en cuenta eso para armar el circuito. Seguimos midiendo en la carga. Podemos ver que la caída ahora es menos de 10 voltios. Anteriormente teníamos casi 11 voltios. Pues debido a la ganancia que tiene, pues también tenemos ese mismo problema. Ya se imaginan qué pasaría con este de acá. Ya que tiene una ganancia muy baja, pues esto de acá pues quedaría en menos, ¿no? Quizás tendríamos 7 voltios, 7.5. Para mejorar el resultado, nuevamente retiramos una resistencia y la reemplazamos por un puente. Estaríamos usando una resistencia solo de 22. Vean, este sí tiene una sorpresa, pues en este caso tenemos 12 voltios. Sí, eso es más que todo debido a las propiedades que tiene el transistor. Ya, es que este se calienta menos que el BC547. Lo cual altera pues el resultado de su corriente, ¿sí? Es que exigirle más de la mitad de la corriente pues es mucho. Ya. Bien, de esta forma se llega a saber si un transistor está bien o está mal, ¿sí? Nuevamente vuelvo a repetir, las pruebas las hice con el transistor NPN debido a que es más utilizado que el PNP, ¿ya? Pero las pruebas serían las mismas que en el caso del PNP. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Pues me despido, hasta luego. Y si les gustó el video, pues un me gusta sería genial para ayudar al canal. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.